Hola, les voy a dejar este video con alguna información, con algunos aspectos de la función inversa que quiero que recuerden y con otros que no vimos, pero que están en el video del profesor Xavi Muñoz. Sin embargo, pues como me quiero asegurar de que tengan este material, pues les mando este video cortito. Les recuerdo primero que la función inversa, si tenemos una función biyectiva, biyectiva, recuerden que quiere decir que es inyectiva y suprayectiva. Por ejemplo, esta función que tenemos aquí en este dibujo, supónganse que el dominio es no sé, de A a B. En ese dominio, esa función es biyectiva. ¿Cuál sería el dominio? Vamos a ver, sería este intervalo. ¿Y cuál es la imagen de esa función f? Pues sería desde aquí, desde aquí, digamos el valor más bajo hasta el valor mayor en este caso, que en este caso es f de b. Entonces el dominio es el verde y la imagen es este intervalo azul. Bueno, en caso de tener una función biyectiva, sabemos que existe la función inversa de x. ¿Y qué es esto de la función inversa? Pues es otra función que tiene la siguiente propiedad. La propiedad de que si componemos la inversa con la propia función, nos da la identidad. De esta manera o al revés. Puede ser f inversa o f o f inversa. De cualquiera de las dos maneras, esa composición nos va a dar la identidad. ¿Y qué significa esto? Gráficamente significa, fíjense, aquí esa fue una propiedad bonita que vimos en uno de los videos anteriores. Significa que la gráfica de f, en este ejemplo es esta, pues va a ser simétrica con respecto a la gráfica de la identidad y igual a x. La identidad y igual a x tiene como gráfica esta línea, esta recta diagonal. Entonces, ¿cuál sería la función de f inversa de una función f como esta? Pues una gráfica que es idéntica pero reflejada con respecto a la identidad. Observen nuevamente que el dominio de la inversa pues es igual a lo que antes era el codominio de la original y la imagen, no el codominio, la imagen de la original y la imagen ahora de la inversa corresponde a lo que originalmente era el dominio de la original. Piénsenlo un poquito y verán. Un ejemplo básico que ya habíamos visto de la función inversa es este de las funciones logaritmos y exponenciales. Las funciones exponenciales, acuérdense, cuando la base de la función exponencial es un número mayor que 1, tienen esta forma. Aquí está la identidad. Las funciones logaritmo tienen esta forma y son exactamente la simétrica, siempre y cuando el logaritmo sea con la misma base. Cuando la base es el número e, tenemos la función exponencial más importante, que tiene la propiedad de que su derivada es ella misma, y la inversa es el logaritmo al que llamamos el logaritmo natural. Nuevamente observen aquí que el dominio de una función exponencial, por ejemplo esta, pues es todo r. Para cualquier valor de r yo puedo considerar la función
exponencial con base A. Sin embargo, la imagen de una función exponencial así, no es todo R, siempre me va a dar un número positivo. Es el intervalo abierto de 0 a infinito. Es muy importante que este sea 0 porque nunca, esta gráfica nunca toca el eje X. Como acabamos de explicar, tenemos esto invertido con respecto al logaritmo. La imagen, lo voy a poner de otro color, a ver, de este azul. La imagen del logaritmo con la misma base, la imagen de esta función va a ser todo R y el dominio pues queda restringido al intervalo infinito que va de 0 a infinito. Ahí ya no me ocupo, ¿de acuerdo? Entonces el logaritmo no está definido para 0, pero sí está definido para todos los números reales en este intervalo de 0 abierto hasta infinito. Y aquí, aunque no parece, esta función logaritmo crece y crece muy lento, tan lento como rápido crece esta, pero efectivamente tiene como imagen todos los números reales. Bueno, esta era la primera cosa que quería recordar, y la segunda fue porque uno de sus compañeros me hizo esta pregunta, entonces quisiera contestarla a todos. Ya no me acuerdo si logramos ver en clase o no estos ejercicios, pero pues son ejercicios básicos para determinar la inversa de una función. Hicimos algunos en clase, pero no recuerdo si hicimos esto. Aquí lo que me piden tanto la imagen como el dominio de las siguientes funciones. El ejercicio tiene varios incisos, nosotros solo vamos a hacer el B y el C en este video. Entonces, ¿qué más nos piden? Pues que si es posible, demos la inversa. Y aquí, si se fijan, nos están dando la misma función, esta es exactamente la misma función, pero el dominio en el inciso A es todo R y en el inciso B es un intervalo pues que no es todo R. Entonces, ya se pueden imaginar qué es lo que está pasando. Esta función la reconocemos como una parábola. Lo primero que deberíamos hacer sería graficarla. Pero fíjense, aquí hay varias cosas que pueden suceder. Por ejemplo, para graficar una parábola, sabemos que esa parábola pues abre para arriba. Entonces no sabemos dónde está, podría estar aquí, 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 aquí. Si la parábola tiene raíces, es decir, si yo puedo encontrar estos puntos de intersección con el eje X, que es cuando la función vale 0, o sea, si esta ecuación tiene soluciones, pues ya es muy fácil que yo sepa cómo va la parábola. Pero si no los tiene, entonces quizás esté un poco perdida acerca de dónde está la parábola o cuál es su dominio. ¿De acuerdo? Y ese es el caso de este ejercicio. Si yo igualo esta ecuación, digo, voy a buscar todos los puntos X para los cuales esto es 0. ¿Y qué hago? Hago la fórmula del chicharronero, pues me va a suceder lo siguiente. Me va a suceder que aquí, si se dan cuenta, me va a quedar un número negativo. Y por lo tanto, esta función no tiene raíces. No existen valores para los cuales la función me dé 0. Y lo que sucede es efectivamente que la parábola está volando por ahí y no atraviesa el eje X, pero no sabemos dónde. ¿Qué podemos hacer para saber dónde está esa parábola? Pues podemos identificar su vértice.
Hay muchas maneras y diferentes caminos para solucionar ese problema. A mí me gusta seguir un poco con lo que ya estábamos viendo, que es pues visualizar esa parábola como lo que es una traslación, o es decir, o el vértice de esa parábola básica, y igual a x cuadrado, está movida. ¿Cómo está movida? Pues yo tengo que manipular, ¿no? O sea, quiero llegar a una ecuación de este estilo en donde yo sé que el vértice está movido. Entonces aquí voy a tener la coordenada y del vértice y la coordenada x del vértice. Esto se hace así. Que si se acuerdan, esto, pues vamos a ver, lo voy a manipular aquí. Tengo y igual a x cuadrado menos 2x más 4. El 4 lo voy a poner de este lado del y, o lo puedo dejar ahí, me da igual. Lo que me interesa es completar cuadrados para ver aquí dónde está el vértice. En este caso, a ver, disculpen cómo está la cosa aquí. Sí, en este caso lo que sucede es que vamos a tener, aquí, perdón, esto, x cuadrada, y como tengo que completar los cuadrados, en realidad este 4 va a ser un 3. Hagan las cuentas y verán que estas ecuaciones son la misma, son equivalentes, pero aquí ya puedo ver muy claramente dónde está el vértice, ¿de acuerdo? Vamos a unos, en vez de hacer los dibujos aquí que no me van a salir, vamos a... ay no, se me borró. Vamos a este lugar. Aquí tengo la parábola básica. Si yo la muevo una unidad, la parábola x menos 1 al cuadrado es esta, y si luego esa la muevo 3 unidades para arriba, voy a obtener la parábola con la que comenzamos a trabajar, que tienen aquí hasta arriba. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar la inversa. Esa parábola o esa función f de x no tiene inversa porque no es biyectiva. Ahí pueden ver, ya no puedo señalar aquí, pero pueden ver que hay muchos puntos. Ahora vamos a poner una raya, digamos, una función constante, y igual a 5, por ejemplo. Entonces pueden ver que esa recta horizontal atraviesa a la parábola 2 veces, lo cual quiere decir que la función no es biyectiva. Hay valores diferentes que obtienen el mismo valor para la función, ¿no? Que tienen la misma imagen. Entonces, como eso no queremos, o mejor dicho, esta función así tal cual no es biyectiva y por lo tanto no tiene imagen. Aquí la respuesta sería no tiene imagen, no tiene inversa. La respuesta aquí sería, en el inciso A, no tiene inversa la función. Sin embargo, observen que el inciso B está restringiendo el dominio a los valores desde menos infinito hasta 1. Eso lo pueden ver aquí, pues precisamente estamos considerando solo la rama izquierda de la parábola y no la derecha. De esa manera hacemos la función inyectiva y podemos calcular su inversa. Su inversa va a ser una función que sea simétrica con respecto a la identidad y igual a x. La inversa de la rama izquierda, que es la que queremos, es esta, la pueden ver ahí en verde. Si nos hubiesen pedido la otra rama, es decir, si el dominio hubiera sido de 1 a infinito, la inversa sería esta otra. Aquí pueden ver claramente cómo la imagen está,
las gráficas son la misma imagen reflejada. Pero ¿cómo encontramos esta ecuación de manera analítica? Vamos a hacerlo aquí. Entonces, una vez que ya tenemos restringido el dominio, ¿cómo encontramos la inversa? Pues fíjense, entonces ya quedamos que esta ecuación la podemos reescribir de esta manera. ¿Y qué tenemos que hacer? Recuerden que lo que queremos hacer es despejar la x. Entonces, voy a despejar aquí la x. Obtengo esto, pero en realidad, digamos, cuando aplico aquí esta raíz cuadrada, aquí puedo tener en realidad dos valores, el positivo o el negativo. ¿Con cuál estamos trabajando nosotros? Con el negativo. Por lo tanto, tenemos esto. ¿Qué resta por hacer? Pues acomodar este 1. Y finalmente, reescribir la función, valga la redundancia, en función de x o en términos de x. La función inversa que estábamos buscando es 1 menos la raíz cuadrada. X es la variable que estoy eligiendo siempre para trabajar y por lo tanto pues esta es mi función inversa. Si estoy insegura de que esa sea la función inversa, ¿qué puedo hacer? Puedo componer. Lo voy a hacer rápidamente ya que estamos aquí. Puedo componer incluso de las dos maneras, y en ambos casos lo que tengo que obtener es la identidad. En el primer caso que tengo la función x, la función f de x que está aquí. Entonces, ¿qué hago? En vez de evaluarla en x, la voy a evaluar en mi función inversa. Eso quiere decir que 1 menos raíz, aquí de una vez, acuérdense que ya tengo, acuérdense que esto lo puedo escribir como x menos 3 elevado al exponente 1 medio. Entonces, todo eso lo tengo que elevar al cuadrado. Después le tengo que restar 2 veces en donde lo estoy evaluando, que nuevamente es esto. Y después todavía le tengo que sumar 4. Déjenme hacerme un poco más para acá para que me quede. A ver, hasta acá. Más 4. ¿Qué es esto? Pues, bueno, ustedes hagan las cuentas, ya no me quiero extender tanto, pero verán que esto es x. Y de la otra manera, es decir, si sustituyen x cuadrado menos 2x más 4 en la función inversa, de esta manera, y lo desarrollan de manera correcta, verán que nuevamente llegan a x. Muy bien. Entonces ya tenemos la función inversa, es esta que tenemos aquí. Efectivamente corresponde con lo que tenía yo graficado aquí, lo pueden ver. Y pues muy bien, esa era la pregunta. Y entonces, bueno, bueno, el dominio, entonces nos piden aquí calcular el dominio de la función inversa y su imagen. ¿Cuál es el dominio de esta función? Nuevamente lo pueden ver gráficamente, como de hecho lo tenemos aquí, o analíticamente. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Pues con el hecho de que lo que está aquí adentro sea un número positivo. Entonces, el dominio de esta función va a ser x en el intervalo 3 infinito, que
que es precisamente la imagen de de la función original. Y al revés, la imagen de la función inversa resulta ser todo R, que es el dominio de la función original. Bueno, una cosa más que quiero ver con ustedes, que les dije al inicio, pues es la derivada de la función inversa. Eso, como ya les dije, lo debieron de haber visto ya a estas alturas en el video número, no me acuerdo cuál, de álgebra de derivadas. Sin embargo, me gustaría hacer énfasis en esta relación y que la tengan presente. Observen que, bueno, nuevamente tenemos una función que es biyectiva y por lo tanto existe su inversa, que denotamos así, y sabemos que la propiedad de la función inversa, por definición, lo que cumple la función inversa, pues es que al componerse con la función original nos da siempre la original, ya sea de un lado o del otro lado. Entonces, para obtener la derivada de la función inversa, lo que podemos hacer es usar la regla de la cadena. Usando la regla de la cadena, como ya sabemos que esto es exactamente X, pues vamos a tener que la derivada de esa composición es la derivada de X. ¿Y cuánto es la derivada de X con respecto a X? Pues es 1, la función constante 1. Y de este lado utilizamos la regla de la cadena. ¿Qué obtenemos? Se puede hacer de esta manera o de la otra. Les recomiendo que lo hagan de la otra también. ¿Qué obtenemos? Si recuerdan la regla de la cadena, pues lo que vamos a obtener es la función, la derivada de la función original evaluada en la función inversa, y eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la función inversa. La escribo así porque es un poco incómoda ponerle la coma, la prima de función de derivada cuando ya tenemos el -1 de función inversa. Y esto, pues, como dice ahí arriba, debe de ser 1. ¿Qué concluimos de esta igualdad? Pues podemos despejar la derivada de la función inversa, que es finalmente lo que queremos saber, calcular, y nos damos cuenta de que esto es exactamente 1 sobre la derivada de la función original evaluada en la función inversa. Esta es la fórmula que quiero que tengan presente. Sirve para calcular la derivada de funciones que sepamos que son la inversa de otra función, como por ejemplo arcoseno, arcocoseno, etc. Y en el video del otro profesor van a encontrar esto pero escrito un poco diferente. Está escrito con una... Bueno, para empezar creo que sí utiliza esto, que es un poco cómodo, que es como la función inversa derivada, y después aquí lo evalúa en una cierta alfa. Y lo único que quiero decir es que es exactamente lo mismo. ¿Y quién es alfa? Pues alfa es un elemento cualquiera, o puede ser en este caso la variable, que si se fijan es un elemento en la imagen de la función f, que es igual al dominio de la función f a la -1, o sea, de la función inversa. Bueno, cualquiera de las dos fórmulas pueden usar, son equivalentes, con la que se sientan más cómodos. Entonces, ya para acabar, pues vamos a hacer este ejercicio, pues el ejercicio que ya tenemos de esta función, que ya sabemos quién es su función inversa. Entonces voy a intentar copiar esto. Ay, ya me quedó bien largo el video.
pero bueno, les sirve para estudiar. Además le pueden poner a velocidad doble. Aquí tenemos una función que es un ejemplo con el que estamos trabajando. Vamos a derivarlo, pues eso sería 2x menos 2. Y vamos a derivar también la función inversa. Recuerden que esto es lo mismo que 1 menos x menos 3 elevado a la 1 medio. Entonces aquí que obtenemos la derivada de 1 es 0 y después vamos a tener menos 1 medio por x menos 3 elevado a la 1 menos 1 medio, lo cual nos da menos 1 medio. Y esto lo podemos reacomodar como menos 1 sobre 2 multiplicado por x menos 3 a la 1 medio. O si quieren ya de plano, lo pueden escribir así, ¿no? Bueno, aquí se me olvidó mencionar que en realidad a la hora que derivamos, derivada de 1 es 0 y luego hacemos esta derivada y luego aquí tenemos que multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. Realmente estamos usando la regla de la cadena, pero la derivada de x menos 3 es 1, entonces ya, por eso me lo salté. Bueno, tenemos aquí todos los ingredientes para verificar que se cumple esta propiedad. En ocasiones les pueden pedir, verifica que la regla de la función, de la derivada de la función inversa se cumple. Entonces, ¿cómo podemos verificar que esto se cumple? Pues aquí lo que me dice es que la derivada, a ver, vamos a ver, esta derivada, vamos a ponerlo así, la derivada de la función inversa, que es, según nosotros, esta, si hicimos bien los cálculos, debe de ser exactamente esta expresión, es decir, 1 sobre la derivada de la función original, que es 2 por x menos 2, pero en vez de evaluarla en el x, la vamos a evaluar en, aquí está f a la menos 1 de x. ¿Y quién es f a la menos 1 de x? Es decir, la función inversa, pues es todo esto. Entonces todo eso lo voy a poner aquí. Aquí me voy a hacer más espacio. A ver, está súper grande. Lo pongo aquí. Me aseguro de poner los paréntesis correctamente. Y pues si yo hago álgebra ahí, todo eso me debe de dar esto. O sea, esto es lo que queremos verificar. Vamos a ver que sí es cierto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 1 sobre 2 menos 2 por x menos 3 a la 1 medio y luego menos 2. Entonces, efectivamente, pues ya pueden ver que esto lo puedo escribir así, que es precisamente pues lo que queríamos. Y bueno, y ya, esto era todo lo que quería decirles por ahora.